Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Me vais a acompañar en un día en mi vida donde vamos a hacer varias cositas, así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. Cuando quiero que un día empiece bien, siempre preparo este desayuno. Me encantan estos gofres de avena y plátano. Es una receta que hago todas las semanas, por lo menos una vez, aunque voy cambiando el formato. Unas veces hago tortitas y otras, como hoy, hago gofres con esta mini gofrera que es una maravilla. La masa lleva un plátano maduro, 2 huevos, 40 gramos de harina de avena y canela al gusto. Solo hay que triturar todos los ingredientes y cocinar la mezcla. Yo hoy la voy a hacer en la gofrera, pero si preferís hacer tortitas, simplemente es vuelta y vuelta en la sartén. Cuando están listos, le pongo los toppings y eso ya es al gusto. Les podéis poner plátano, fresas, crema de cacahuete, lo que queráis. Yo casi siempre les pongo arándanos y un poquito de miel. Not to hold me down, feel alive. Después de desayunar quiero ir a la protectora, pero antes voy a hacer un par de cosas en casa como pasar el aspirador. Teniendo 2 perritas es algo que hago todos los días y ahora que Pompi está en plena época de muda, hay días que incluso lo paso varias veces porque me encuentro pelos por todas partes. Además, intento seguir una norma y es que cuando veo algo sucio lo limpio en ese mismo momento, como por ejemplo este espejo, y eso me ahorra mucho trabajo en el día a día. This town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Si buscáis una aspiradora buena, bonita y barata, no me cansaré de recomendaros esta. La tengo desde hace ya varios meses y estoy encantadísima con ella. Además, para lo bien que funciona, me parece que tiene un precio súper bueno. Así que, como siempre, os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si os interesa. Los que lleváis tiempo por aquí o me seguís por Instagram seguro que ya conocéis a Lima, mi perrita apadrinada, pero quería volver a presentárosla porque quizá hay mucha gente que todavía no la conoce. Y también quería aprovechar para hablar de algo que me parece muy importante. Muchas veces pensamos que la única forma de ayudar a un perrito de una protectora es adoptándolo, pero no siempre es posible. Yo, por ejemplo, ahora mismo no puedo adoptar por mi situación, ojalá pudiera, pero sé que no sería lo más responsable, pero aún así tenía la necesidad de ayudar de alguna manera y fue entonces cuando descubrí la opción de apadrinar. Básicamente eliges a un perrito de la protectora y puedes ir a pasearlo, pasar tiempo con él, llevarle algún juguete o algún regalo, darle mimos. En definitiva, hacer que durante unas horas se olvide de que está en una protectora y hacer que su día sea un poquito mejor. Antes tenía a Dina, que por suerte ya encontró una familia, y cuando la adoptaron
adopción cogí a Lima. Ella no tenía ningún padrino ni madrina, así que prácticamente no salía nunca y lo necesitaba muchísimo. Llevamos ya un tiempo juntas y es increíble el cambio que ha dado. Ha mejorado muchísimo su ansiedad y sinceramente creo que al final no soy solo yo quien la ayuda a ella. Ella también me ayuda muchísimo a mí y soy súper feliz cuando estoy con ella. Lima es una perrita maravillosa y solo espero que muy pronto encuentre el hogar que tanto se merece. Así que si alguna vez habéis pensado en ayudar a un animalito pero sentís que ahora mismo no podéis adoptar, os animo a preguntar en la protectora de vuestra ciudad si tienen algún programa de apadrinamiento, porque para ellos unas horas de paseo, de cariño y de atención pueden marcar una diferencia enorme. Antes de volver a casa me pasé por el supermercado a comprar algunas cosas. No sé si os pasa también, pero yo siento que me paso la vida en el supermercado. Siempre falta alguna cosa y día sí día no estoy comprando. Hace unos días subí a mis historias de Instagram unos tacos de pollo y mucha gente me pidió la receta, así que hoy los voy a preparar para comer y os voy a enseñar cómo los hago, porque además de ser una receta súper fácil, están buenísimos. Lo primero que hago es cortar la cebolla en trocitos pequeños, después corto también el pollo, que utilizo contramuslo deshuesado porque me parece mucho más tierno y jugoso. Pongo el pollo en un bol, le añado aceite de oliva y especias. Yo suelo utilizar este sazonador para pollo que compro en El Día porque lleva una mezcla de especias que me encanta, pero podéis utilizar las que más os gusten. Lo mezclo bien para que todo el pollo se impregne de las especias y lo reservo mientras cocino la cebolla en la sartén. Yo solo le pongo cebolla, pero si os gusta también podéis añadir pimientos o las verduras que queráis. Al final es una receta que admite un montón de combinaciones, pero bueno, yo os enseño cómo los hago en casa. Cuando la cebolla ya está lista, añado el pollo y lo cocino hasta que esté bien hecho. Después le pongo un poquito de tomate concentrado, pero si no tenéis o no lo encontráis, también podéis utilizar un poco de salsa de tomate. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Cuando ya está listo el relleno, solo queda montar los tacos. Yo los voy colocando en una fuente para horno y para que no se abran pongo un vaso sujetándolos. Es un truquito muy sencillo, pero hace que sea mucho más fácil rellenarlos todos.
En esta fuente a mí me caben unos 10 tacos, 5 a cada lado, y cuando están todos colocados quedan perfectamente encajados, así que no se abren. Cuando ya los tenemos colocados en la fuente, solo queda añadir el queso rallado por encima. Yo suelo utilizar dos tipos, una mezcla de 4 quesos y queso emmental, pero eso ya va al gusto. Lo mismo con la cantidad, podéis poner más o menos según os guste. Y por último, los llevamos al horno durante unos 5 o 10 minutos, lo justo para que el queso se funda y quede bien gratinado. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Llevaba varios días queriendo bañar a Diva y a Pompi, pero lo iba aplazando porque con el calor que hace y el secador, el baño se convierte en una sauna. Pero ya no podía esperar más, así que voy a empezar con Diva. Normalmente las baño una vez al mes. Creo que cuando tenemos animales, además de mantener la casa limpia, también es muy importante cuidar su higiene y la de todas sus cosas, sus camas, sus mantitas y todo lo que utilizan a diario. Ellas son pequeñitas, así que no me dan mucho trabajo. Lo único es que ahora Pompi está soltando muchísimo pelo, como os decía antes, y el baño acaba lleno de pelos. Luego me toca limpiarlo de arriba abajo porque los pelos vuelan por todas partes. Como podéis ver, se portan muy bien. Diva se porta mejor durante el baño que con el secador. No es que se porte mal, pero no le gusta demasiado. Y con Pompi pasa justo al revés. El agua no le gusta mucho, pero el secador le encanta. De hecho, cuando me estoy secando el pelo, siempre viene corriendo para que también le tire un poco de aire a ella y me hace muchísima gracia. Pero en general no me puedo quejar porque las dos se portan súper bien. Alguna vez os he contado que trabajé en una peluquería canina varios años y claro, he visto de todo. Y la verdad es que fue uno de los mejores trabajos que he tenido. Sinceramente, y esto igual queda un poco mal que lo diga, siempre he disfrutado mucho más tratando con animales que con personas. Creo que conecto muchísimo mejor con ellos y si me dais a elegir, prefiero trabajar con animales antes que con personas. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does, so baby bye. Y ahora es el turno de Pompi. Con ella siempre tardo un poquito más porque tiene más pelo que Diva y claro, el secado lleva bastante más tiempo.
pero le gusta tanto que muchas veces se queda dormida mientras la estoy secando. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Card horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke wide open like a bird in spring, with a divine potion made of love and pain. He was really living, yeah man, all the way, with a deep emotion made of love and pain. She lived in the panic, made a home with the sirens, couldn't make it off the front porch. Red flag. Otra cosa que siempre hago cuando las baño es aprovechar para lavar también la cama, sus mantitas y la toalla que he utilizado en el baño. No sé, para mí sería muy raro bañarlas y no dejar también todas sus cosas limpias. Utilizo mi detergente habitual, pero no añado suavizante. En su lugar pongo un chorrito de vinagre de limpieza que ayuda a eliminar los malos olores. Y para acabar el día quería pasarme por Teddy para echar un vistazo a la decoración de otoño. La verdad es que es una pena, pero no suelen renovar demasiado, así que creo que no daría para hacer un vídeo entero dedicado a la tienda. Pero aún así, como buen amante del otoño, todos los años me gusta pasar a ver las cositas que traen. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my
for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya gustado, contadme en comentarios si os apetece que haga más vídeos de este estilo y si os ha gustado no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!